Hola a todos. Ahora nos vamos a centrar en los signos y síntomas presentados por los niños con trastornos del lenguaje. Podemos ver que varían según la persona, la severidad del trastorno, el nivel de alteración en la comunicación, es decir, el nivel de impacto que presenta en el entorno, ya sea en su hogar, ya sea en su jardín infantil, en su entorno familiar, etc. La edad de la persona también es un factor importante y la etapa del desarrollo lingüístico en que se encuentre. Vamos a poder agrupar los diferentes síntomas lingüísticos de acuerdo a los distintos niveles que componen el lenguaje. Es decir, a nivel fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. A nivel fonológico, podemos observar un retraso en la adquisición de habilidades fonológicas, incluido errores similares a los de los niños más pequeños, con un desarrollo típico, es decir, la presencia de procesos de simplificación fonológica, como procesos de sustitución, de asimilación o de estructura silábica o de palabra. También podemos observar una tendencia a vocalizar menos y usar estructuras silábicas menos variadas y menos complejas. Son menos maduras que la de los niños de la misma edad que suelen desarrollarse. Cuando hablamos de la estructura de la sílaba, podemos ver sílabas que son muy simples, como las de estructura consonante-vocal, es decir, pa, ta, to, y sílabas más complejas para un niño, como los grupos consonánticos, por ejemplo, pla, cla, o las sílabas que tienen estructura trabante, como antes, pan, pez. También podemos observar a nivel fonológico falta de inteligibilidad, es decir, que el receptor, el destinatario, ¿verdad?, de este mensaje no siempre va a poder comprender y entender lo que este niño les está diciendo. También podemos ver a nivel fonológico una dificultad para aprender el sistema de los sonidos del habla del lenguaje, lo que resulta en una pobre repetición de pseudopalabras, palabras aisladas y especialmente palabras polisílabas, es decir, de mayor metría. También podemos observar conocimiento fonológico limitado. Y a esto nos estamos refiriendo específicamente a déficit en la conciencia fonológica. Por ejemplo, habilidades en la rima, habilidades de identificar sílaba inicial o fonema inicial, de manipular elementos de la palabra. Lo que además vamos a poder ver está asociado a dificultades en la adquisición de la lectura. Por otro lado, podemos encontrar déficit en la morfosintaxis. Y aquí podemos encontrar una adquisición tardía en las combinaciones de palabras. Y así podemos encontrar niños de 2 años y medio, 2 años 10, 3 años, que aún se comunican con palabras aisladas. También podemos observar frecuentemente una longitud media del enunciado
muy acortado. Es decir, van a utilizar enunciados de pocas palabras. Vamos a observar errores frecuentes en el uso de los verbos, en el manejo de terminaciones verbales, de los verbos auxiliares, de los tiempos verbales. Errores en la omisión de elementos, por ejemplo, dentro de la oración. También a nivel morfosintáctico podemos encontrar dificultades para comprender los morfemas gramaticales, aquellos que nos indican que una palabra es singular o plural, por ejemplo, mesa, mesas, o que es femenino o masculino. Déficit en la conciencia morfológica, es decir, en los morfemas derivados, en el uso de prefijos, sufijos, entre otros. También vamos a observar dificultad para identificar y corregir errores gramaticales presentados. El niño va a hablar, va a conversar y va a continuar hablando, ¿verdad? Sin autocorregir estos errores. También a nivel morfosintáctico podemos observar problemas en la comprensión y el uso de estructuras sintácticas complejas. El niño va a tener dificultades para seguir una orden verbal, una instrucción, y va a requerir lo más probable apoyo del contexto, apoyo de elementos no verbales. También podemos ver un uso extensivo de expresiones muy simples en las oraciones, por ejemplo, dificultad en la producción del discurso expositivo, del discurso narrativo, y así el niño va a presentar dificultades, por ejemplo, para recontar una historia. Dificultades también para comprender palabras morfológicamente complejas, que son comunes en varias materias académicas. Pero también vamos a encontrar dificultades en otro nivel lingüístico, que es el nivel semántico. Y es aquí donde podemos observar un desarrollo de vocabulario más lento que la de niños con desarrollo típico. Una adquisición tardía de las primeras palabras y combinaciones de palabras. Y es así como vamos a ver niños de 2 años, 2 años y medio, que recién, ¿verdad?, están comenzando a decir sus primeras palabras. Y por lo tanto, la habilidad de combinar dichas palabras va a presentarse bastante más tardíamente. Luego, también podemos observar retrasos en la adquisición del verbo. Y vamos a ver que estos pequeños, ¿verdad?, en sus primeras palabras comúnmente van a utilizar sustantivos, quizá algunos adjetivos, pero el uso del verbo podría retrasarse más aún. Vamos a observar también un pobre mapeo rápido de una nueva palabra. Recuerden, mapeo rápido es aquella habilidad del niño de escuchar una palabra por primera vez y ya guardar, ¿verdad?, en su memoria este concepto nuevo. Los niños con déficits semánticos muchas veces van a requerir escuchar muchas veces, varias veces una palabra, un concepto en distintos contextos o situaciones para recién ir archivándolo, guardándolo, ¿verdad?, almacenándolo en su memoria. Lo que implica que un cuidador de un niño con un trastorno del lenguaje requiere ser bastante reiterativo en el nombre de las cosas y ayudarle a asociar al referente. También vamos a observar dificultades para encontrar palabras
para acceder a aquellas palabras que están guardadas y almacenadas en nuestra memoria. También podemos encontrar dificultades en tareas de nominación por confrontación. Esta se daría más lenta. Si recordamos, nominación por confrontación es cuando yo le muestro una imagen, por ejemplo, o un objeto y le pregunto qué es. Esto podría indicarnos la presencia de redes de memoria semántica menos ricas y menos elaboradas. También podría presentar dificultades para entender preguntas y seguir instrucciones. Uso de palabras de relleno comúnmente como para tomarse el tiempo, ¿verdad? Mientras está buscando una palabra o formulando un pensamiento. Dificultades para parafrasear información, es decir, para, por ejemplo, leer un texto y luego expresarlo con sus propias palabras. También podemos observar problemas para comprender y usar sinónimos y antónimos, palabras con significados múltiples y lenguaje figurado, metáforas, lenguaje poético, modismos, proverbios, entre otros. Una mala organización también de la narrativa y del discurso expositivo, lo que también es un elemento importante para el acceso a la lectura comprensiva. Comprensión deficiente además del texto narrativo o expositivo, particularmente cuando es necesario extraer inferencias del contenido literal o cuando el texto expositivo está asociado con diferentes disciplinas académicas. También, por último, podemos encontrar déficit de tipo pragmático, ¿verdad? El uso del lenguaje se podría observar afectado. Podemos ver, por ejemplo, dificultades para iniciar el juego con compañeros. Puede tener tendencia a jugar solo. Dificultades para expresar ideas, sentimientos, experiencias personales. Dificultades para iniciar y mantener conversaciones. Debemos estar atentos a las habilidades conversacionales. Lenguaje menos flexible al intentar adaptar un mensaje al oyente o al reparar quiebres en la comunicación. Cada vez que yo me comunico con alguien, me debo adaptar a mi interlocutor, me debo adaptar al contexto, a la situación. Y es aquí donde podrían haber dificultades. Habilidades limitadas para hablar en el aula dependiendo del contexto. Dificultades para usar el lenguaje para secuenciar los eventos de una historia, ¿verdad? Afectando al discurso de tipo narrativo, que se caracteriza por tener, ¿verdad? Estas relaciones de tipo secuencial, temporal, y tendencia a omitir algunos componentes de la historia, ¿verdad? De este mismo discurso narrativo, ¿verdad? Podríamos observar que en esta estructura formal podrían faltar elementos de la estructura que requiere. Por ejemplo, a lo mejor no presentar el final. Hemos visto que el niño con trastorno del lenguaje puede presentar dificultades en la forma, en el contenido y o en el uso. Es decir, en algunos niños vamos a encontrar que los tres componentes o dimensiones
pueden estar involucrados y en otros quizás podemos encontrar que solo 2 de ellas están involucradas. Ahora, un punto importante señalado por Berko, que aparece aquí escrito, es que estas habilidades de la forma, el contenido y el uso interactúan para formar un todo integrador y dinámico. Es cierto, para un análisis las vamos a ver por separado y vamos a analizar las diferentes habilidades tanto de la forma, del contenido como el uso, pero en la práctica actúan como un ente integrado. Espero les haya sido útil y nos volvemos a encontrar en otra cápsula.